Homenaje para el hogar. Y bueno, aquí se encuentran todas las plantas y flores artificiales para decorar. Esta bongabilla es preciosa. La verdad que si te alejas un poquito parece de verdad. Ya estoy en la sección de arte y como pueden ver hay mucha variedad. Sí es verdad que aquí en el Corte Inglés los precios son muy elevados de la mayoría de las cosas. Así que si buscan una buena calidad, pues quizás en otras tiendas o en tiendas dedicadas en productos de arte, quizás encuentren un precio un poco más bajo. Aquí se encuentra todo lo que son cuadernos para hacer dibujos, pintar. Y bueno, aquí estoy yo mirando los lienzos. Y aquí no saben que mi camarógrafo es mi niño pequeño, por eso me hace el video desde abajo. Y bueno, así también se estaba entreteniendo un poco mientras me acompañaba. Aquí estaba viendo bien los lienzos, ya que yo no suelo comprar estos. Y bueno, la verdad que cuando tengo tantas cosas de arte delante, me quisiera llevar de todo, me gusta. Además de que hay muchos colores, muchas pinturas, mucho de todo, les voy a ir mostrando. Aquí como pueden ver hay muchísimas temperas, acuarelas. Esto sí es un poco más económico si lo que buscan es calidad. En algunas pueden ver los precios. Esta acuarela de Van Gogh es buenísima y venden las pastillitas que sueles poner en una cajita que tienes que comprar vacía y luego vas comprando las pastillas sueltas y las pones dentro y así las compras a tu gusto. Hay tubos de muchos tamaños y muchos colores, tanto de acuarela, acrílico o óleo. Y como pudieron ver, los precios de estas pastillitas de acuarela oscilan entre los 3 euros y pico y 4 y pico cada una. Por eso les digo que en una tienda de arte seguramente van a encontrarlo un poquito más económico. Estas pinturas que también tengo delante, algunas son para pintar en tela. Y como pueden ver, es verdad que cuando ya tienes todo ahí junto y lo estás viendo, pues si te gusta hacer manualidades o pintar, pues te dan ganas de comprar muchas cosas. A los que nos gusta este tipo de cosas, pues nos gusta al menos quedarnos un rato mirando. Y es que aquí, como pueden ver, hay muchos cuadernos de dibujo, de pintura, de viaje. Y bueno, aquí sigo mirando yo los lienzos. Al final voy a comprar uno. Y yo aquí mirando y mirando a ver qué más me puedo llevar. Y eso que vine solo por el óleo blanco. Hola corazones, pues como pueden ver aquí estoy en la zona de arte. Me lo quiero llevar todo. Ya estaba aquí cogiendo el lienzo que me iba a llevar. Al final me decidí por este pequeño. Y bueno, cogí unas cuantas cosas y ya luego se las voy a estar mostrando. Corazones, para los que les gusta tener una agenda, estas agendas son preciosas. Sus carátulas son inspiradas en fantasía, mitología, historia, inclusive en pinturas de grandes pintores de la historia. Son muy finas y aquí se puede ver el gran acabado que tiene y que se ven preciosas.
La verdad que es una joya tener una agenda de este tipo. Y de las agendas saltamos a la moda. Y aquí estoy yo viendo algunas ropitas, la nueva moda que hay para el verano. Y me quedé enamorada de este bolso. Tiene forma de hoja, está hecho artesanalmente y es de la marca Tintoretto. En la cámara no se aprecia, pero brilla mucho más dorado. Es precioso, me encantó. Y no me pude resistir, me encantó este vestidito para el verano. En la cámara no se puede apreciar bien el color, es como más verde. Aquí se ve un poco azul. Y la verdad que me gustó bastante, me lo estuve probando como pueden ver aquí en el probador. Y por supuesto que me lo he llevado. Y yo aquí con el kitipón de ropa, algo desgreñada, pero muy contenta porque me ha gustado mucho este vestidito que me he comprado. El dibujito que ven en la tela verde es plateado, así que como saben, a mí me encantan los brillos. Y aquí estamos entrando en el supermercado del Corte Inglés. Estoy por la zona de fruta y verdura, ya que estaba buscando cocos porque deseo compartirles un dulce de coco, pero no lo encontré, así que tendré que encargarlo en otra frutería cerca de mi casa. Y no puede faltar el que yo me lleve estos zumos de chirimoya que venden aquí, que me encantan. Y aquí está mi camarógrafo entreteniéndose. Y aquí en el pasillo de productos de limpieza, no era mi intención de estar comprando cosas aquí, simplemente las perlas de perfume para la ropa en la lavadora, cuando lavas la ropa, que las compro aquí porque me encanta la marca Lenor que vende aquí en el Corte Inglés, además de que es más económico que otras que venden en otros supermercados y huele genial. Para los amantes de las mermeladas y las confituras, este es el pasillo ideal. A mí me gustan muchas de las que venden aquí, pero siempre me llevo esta marca que es francesa y además está hecha solo con fruta natural. También estuve comprando estos bizcochitos que son 100% artesanos, hechos aquí en España, no tienen químicos ni nada raro, son sobaos. Y son deliciosos y bueno, los compro para la merienda del niño de vez en cuando. También este pan brioche, yo siempre leo los ingredientes porque él tiene algunas alergias y no puede. Y este pan es bastante bueno, no tiene tampoco cosas químicas y está muy bien. Esta bebida está hecha con agua carbonatada, pero con mandarinas orgánicas. Es una bebida biológica y es muy rica. Y tampoco tiene químicos, como les digo, son biológicos y orgánicos. Y bueno, esto sí ya fue que lo vi, un té frío, y me llevé esta botellita para probarla. Aquí ya estaba poniendo las cosas en la cinta para pagar. Y bueno, ahora les voy a mostrar cuando llegue a la casa las cositas. Estuve comprando estos chips de plátano, en este caso plátano maduro, para el camino. Y no se los mostré, pero también estuve comprando la bebida de arroz con coco orgánico que me gusta para el desayuno.
Esta es la marca del vestido, es una marca que la venden creo solo en el Corte Inglés. Y bueno, aunque aparece este precio, con la tarjeta del Corte Inglés tenía un 30% de descuento. Y me encanta que la pulsera la venden como una joya en su bolsita. El precio de la pulsera, si no me equivoco, fueron 21 euros. Y bueno, aquí está, se las muestro y les enseño cómo es que queda. Me hace juego con mi reloj de Swarovski, que también tiene brillitos. Y aunque tengo joyas doradas, me gusta más lo plateado. Bueno, corazones, como pudieron ver, estaba compartiendo con ustedes el paseíto que me di por el Corte Inglés. Les cuento que fui simplemente a por un óleo blanco que necesitaba para un próximo proyecto, ya que me queda muy poco. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nadieska, ya lo pudieron ver al principio del blog. Y para los que no lo saben, soy artista plástica y tengo otro canal de YouTube donde pueden encontrar el enlace en la mayoría de los videos, en la descripción y en la descripción del canal. Ahí pueden ver el enlace y bueno, los espero por allí si les gusta este tipo de temas. Y bueno, nada, les voy a mostrar ahora lo que estuve comprando en la sección de arte. Algunas cositas, fui solo por el óleo y al final salí con más cosas. Y bueno, andaba con mi niño y algunas cositas, bueno, las compartiré con él, como son las láminas de acuarelas y demás. Miren, he comprado estos bolis de tinta negra, ideales para hacer dibujos. También diseños y bueno, los dibujos de mangas que le gusta a mi niño. Así que estaba comprando este pack que venía en el paquetito. No se los puedo mostrar porque él fue muy rápido y ya las estaba sacando de ahí, pero bueno, da igual. El pack de 3 con una punta de diferente tamaño. Esto fue una de las cositas que compré. También compré este óleo blanco, que es uno de los que yo utilizo y me gusta mucho el resultado que tiene. Les muestro también este lienzo de 20 centímetros, 20 por 20. Es de puro algodón, de bastante buena calidad. Corazones, los lienzos que yo compro son de mejor calidad que estos que venden en los centros comerciales. Y es que lo compro en una tienda que es especializada en vender productos de arte y te hacen los lienzos a medida con unos materiales excepcionales, profesional. Los puedes elegir entre el material que sea de acuarela o para acrílico o para óleo, que sean de algodón, que sean de lino, y son muy buenos. También venden este tipo de lienzos. Tienen una sección donde también pueden comprar este tipo de lienzos, que es muy bueno también y están muy aceptables para su venta si uno realiza una pintura. No son lienzos de mala calidad como los que venden, por ejemplo, en los chinos, que sí, para hacer pruebas y practicar están muy bien, pero no para ponerlos a la venta. Esos sí son de muy baja calidad, perdón. Y bueno, la cuestión es que como más adelante quiero hacer una compra un poco grandecita de cosas que me van a estar haciendo falta, ya compraré algunos lienzos, un pack de lienzos a medida diferente. Y bueno, pero ahora quería hacer una pinturita en un cuadro de este tamaño y decidí comprar este porque sé que también es muy bueno. Y bueno, también para los tutoriales de YouTube del canal de pintura, pues también he comprado este blog de una marca muy buena para acuarela de tamaño folio A4, y además que me gusta porque tiene el papel muy blanco, se ve muy bonito. Esto fue un gusto que me quise dar, lo he comprado también ahí en el Corte Inglés, y es un libro de arte que viene con unos dibujos para uno pintarlos luego, darle color. Miren qué bonito, tiene todos esos dibujos. Y bueno, entre algunas obras que creo yo
pues también pondré algún video en el canal de pintura dándole color a esta maravilla, porque son muy bonitos. Y seguramente con lápiz o con acuarela. ¿Y qué más? Creo que no me queda nada más por mostrarles. Ya les he mostrado bastante. Espero que se hayan entretenido un poco acompañándome a hacer esas compritas. Y nada, solo me queda decirles que si son nuevos en el canal, se suscriban, se compartan mi contenido con los demás, que comenten y espero que nos veamos en el próximo vlog. ¡Chao!